entrevista de Cuéntame Algo Bueno. Daniel, cuéntanos algo bueno. Yo intento todos los días contar algo bueno. Fíjate, hay tantas cosas buenas que en noticiaspositivas.net, que es el medio de comunicación en el que colaboro y bueno, el medio de comunicación del que formamos parte tanta gente y cada vez más, pues siempre hay muchas cosas que contar y lamentablemente no hay espacio o no nos da el tiempo, ¿no? Porque aunque parezca mentira por otros medios de comunicación, sí que hay muchas cosas buenas, sí que hay gente que está haciendo cosas todos los días para cambiar el mundo y lamentablemente no nos da el tiempo, no tenemos suficiente espacio, ¿no? Porque ya te digo, Noticias Positivas podría llenarse de un montón de contenidos porque pasan muchísimas cosas, ¿no? Pasan muchísimas cosas y cada día un poco más, porque se está viviendo yo creo un despertar y un progreso de muchas cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé, en mi caso, Noticias Positivas, si quieres te cuento un poco. Sí, por favor. Empezamos, bueno, el proyecto empezó en España en el año 2002 porque es un proyecto internacional. O sea, esto arranca en el Reino Unido en el año 93, en 1993, ¿no? Fíjate tú, no habría sido posible a lo mejor una entrevista como esta, ¿no? Por los medios técnicos que no había todavía en el año 93, ¿no? Y ahí nació en el año 93 Positive News, que es noticias positivas en inglés, ¿no? Y luego se fue extendiendo por más sitios. Es una red internacional con presencia en varios países. También está en Hong Kong, en Estados Unidos, en Argentina, donde hay un programa de radio en Radio Palermo. Y aquí llegó en el año 2002. Y bueno, de las primeras cosas que se hicieron aquí fue un periódico trimestral impreso que se publicó entre los años 2003 y 2005. En su mejor momento tuvo una tirada de creo que fueron unos 40.000 ejemplares y bueno, pues el proyecto se mantuvo, ya te digo, desde el año 2003 hasta 2005, cuando se, digamos, abandonó un poco la idea de hacer un periódico impreso de manera trimestral, pues porque un medio de comunicación de esas características pues supone un importante gasto en cuanto a temas como edición, la impresión, la distribución, ¿no? Imagínate distribuir eso, llevarlo a tiendas ecológicas y a lugares que van un poco en sintonía con esta filosofía que tenemos, que es un poco, ya te digo, mostrar lo que hace la gente para cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, pues eso se desechó, sí siguió en formato web y luego pues yo entré a conocerles, entré en el proyecto a finales de 2007, en 2008 pues decidimos relanzar otra vez Noticias Positivas, esta vez como medio de comunicación exclusivamente digital, ¿no? Con una trayectoria ya básicamente pues de un montón de años, ¿no? Porque estamos hablando de, fíjate, desde el año 2002, aunque 2003 fue realmente cuando se empezó con el periódico trimestral, pues ya son como 13 años, una trayectoria en la que ya se han conseguido cosas. Precisamente cuando hacíamos los 10 años de vida nos dieron el premio Biocultura a Mejor Medio de Comunicación Digital y bueno, pues básicamente siempre intentamos dar cabida a las cosas, digamos, a los proyectos que quieren cambiar la sociedad, ¿no? En base a unos criterios muy claros, ¿no? Proyectos, digamos, de raíz ecológica claramente, de participación social, de economía social, de movimientos sociales, porque bueno, ya hay muchos medios de comunicación que cuentan bastante lo que hacen determinadas personas en determinados ámbitos, ¿no? O sea, sobran espacios para los partidos políticos y para los grandes, y también en el ámbito social para las grandes ONGs, ¿no? Pero a veces es necesario ampliar el foco, tanto en lo que son los actores, o sea, los protagonistas de la información me refiero, que no solamente salgan los grandes políticos de turno o los grandes ONGs de turno, ¿no? Sino que también pueda tener cabida pues un proyecto que se hace en un barrio o en un pueblo concreto para fomentar la sostenibilidad. O sea, por un lado, aumentar el número de protagonistas de la información y por otro lado los temas, ¿no? Es muy importante los temas. Pues hoy, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hoy la noticia positiva era sobre nuevos avances que se han hecho en España por el reconocimiento de una enfermedad que es la sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad que sufren personas que, digamos, reaccionan de manera muy sensible a los productos tóxicos que hay en el ambiente, ¿no? Que
dice mi amigo periodista Carlos de Prada, es un premio Global 500 de las Naciones Unidas, una eminencia, que son como los canarios de la mina, estas personas, ¿no? Son los canarios, tú sabes que se usaban en las minas porque cuando había un escape de gas grisú eran los primeros en reaccionar, ¿no? O sea, pues básicamente estas personas que tienen una sensibilidad muy acentuada a los tóxicos del ambiente, lo que demuestran es que hay algo en el ambiente que nos está dañando, ¿no? Y entonces Carlos de Prada es un activista en estos temas, en los que también hay gente pues como María José Moya, que es precisamente una persona que sufre esta enfermedad y que no puede salir de su casa, y que tú, si quieres ir a verla, pues te tienes que lavar toda la ropa, o tienes que llevar ropa ecológica, no te puedes echar un tipo de perfume. O sea, así está el asunto, ¿no? Y bueno, pues ellos han conseguido el reconocimiento de esta enfermedad en España, que no se había conseguido, y con un trabajo de años, y en el que ha colaborado mucho, de una manera admirable, la propia María José Moya, ya te digo, una de las afectadas, que bueno, la pobre mujer no puede salir de casa, pero vamos, es una gran experta en estos temas, se ha dedicado a luchar mucho, a informarse mucho, a convertirse en una gran experta, que ha creado incluso un servicio de información sobre sensibilidad química múltiple, y que se ha conseguido que no solamente la veamos como una persona que sufre un problema, como una enferma, sino que también es una protagonista de los avances que se están haciendo en esta materia, se convierte en protagonista de el reconocimiento de la sensibilidad química múltiple, ya te digo, junto a otros colectivos y a muchas otras personas. Y entonces, bueno, de un problema se ha hecho se avanza en el reconocimiento de un problema, porque el reconocimiento de la sensibilidad química múltiple supone también que estos enfermos van a contar con más ayudas, ¿no? Y más cosas. Esto sería un ejemplo. Otro, pues por ejemplo, otra noticia que pusimos hace poco, pues un proyecto muy chulo en una localidad valenciana que se llama Buñol, que se llama Proyecto Rizoma, porque el rizoma es una raíz, o mejor decirlo así, es un tallo del que salen las raíces, ¿no? Y entonces, ¿qué raíces quieren crear en este pueblo? Pues raíces de sostenibilidad. Quieren dar cursos y talleres de capacitación a la gente para que puedan desarrollar iniciativas de sostenibilidad en su propia vida cotidiana en ámbitos como la salud, la educación, el urbanismo. Ya te digo, si les da cursos a la gente, pues yo que sé, pues para que puedas desarrollar, para que puedas hacer, yo que sé, productos ecológicos en tu casa, utilizando un poco lo que tienes, o sea, empoderarles, ¿no? O sea, son, digamos, noticias positivas. Con estos ejemplos un poco nos situamos en lo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, pues dar voz a gente que no lo tiene, por ejemplo, una persona que tiene sensibilidad química múltiple, y que no tenemos que ver solo como una enferma, sino como una persona especialista y sólida en su tema, y que ha contribuido junto a mucha otra gente, ya te digo, en el reconocimiento de este tema y que se avance, o cosas que se hacen en un pueblo para que su gente se empodere en materia de sostenibilidad. O por ejemplo, fíjate, también hay una de Andalucía, de unos en Córdoba, que se ha creado una campaña que se llama Sé Mundario, que es bastante chula, ¿no? Básicamente, pues para juntando lo de mundario, de juntar mundo y barrio, ¿no? Pues un poco para que unir a la juventud en una campaña de sensibilización de un colectivo que se llama Cicbata, y el objetivo es despertar y hacer visibles las actitudes solidarias de la gente de a pie, ¿no? Su compromiso, ¿no? Y ya te digo, a un nivel muy, muy local, ¿no? Básicamente somos, digamos, un espacio, a mí me gusta decirlo, para personas que caminan, ¿no? Porque ya decía Galeano, ¿no? Que la utopía pues parece como muy lejana, porque cuando avanzamos el horizonte de la utopía se aleja, ¿no? Pero precisamente la utopía lo que sirve es para caminar. Posiblemente el mundo soñado que queremos nunca será realidad, pero pasito a pasito pues podemos mejorar muchas cosas. Claro que sí. Pero profundizando en el contenido en sí, porque todo esto conlleva desde luego alinear toda esta noticia, este contenido, o lo que hace esta persona, con tus valores, ¿no? Con lo que tú consideras que es positivo. Sí. Quizás para otra persona una noticia positiva no tiene nada que ver con lo que tú, con tu criterio, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se podría de alguna forma estandarizar eso? O llegar a una definición universal de noticia positiva. Fíjate, antes te he citado a Galeano, podríamos volver a citarle, ¿no? Él decía que no somos objetivos,
porque no somos objetos, ¿no? Es decir, esto que sucede en Noticias Positivas, que es un espacio pequeñito, pues sucede también en los grandes medios de comunicación de masas, que seguramente te den noticias positivas que tú no verías tan positivas, o te valoren de una manera ciertas realidades que yo, por ejemplo, pues muchas veces estoy en las antípodas de esa valoración, en mi caso personal, ¿no? Claro. Yo te digo, no somos objetivos porque no somos objetos. Yo pienso que el periodismo no puede ser neutral, y menos si hablamos de algo que es lo que a mí me gusta y a lo que creo que debe tender Noticias Positivas, que es el periodismo de soluciones, ¿no? Entonces, definiciones objetivas, ya te digo, es que somos seres humanos y objetivo no hay nada. Incluso las verdades incuestionables de la ciencia van cayendo, ¿no? Y van cayendo como le cayó una manzana a Newton en la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que el periodista no puede ser objetivo, pero tiene que ser honesto. Eso es a lo que debe aspirar, ¿no? Es decir, objetivo no podemos ser, pero podemos ser honestos. Y honesto significa que desde nuestra óptica, de que queremos mostrar lo que hace la gente para cambiar las cosas, y lo decimos así, pues tenemos que tener claro que eso no significa que no tengamos que ser críticos con gente que a lo mejor está posicionado en nuestros temas, pero que a lo mejor resulta que hacen algo mal o se equivocan. O sea, podemos no somos objetivos, pero somos honestos, y tenemos que tener capacidad de crítica incluso con gente que está en nuestra misma sintonía. Es decir, pues, ¿defiendes algo parecido a algo mío o estás en mi bando, digamos, o quieres cambiar el mundo como lo hago yo, pero a lo mejor te has equivocado en esto, o no has sido suficientemente eficaz en esto, o tal vez aquí querías crear un mundo más abierto, pero en realidad lo estás cerrando más, o no me gusta, digamos, o estás sacrificando X cosas por X objetivos, ¿no? O sea, básicamente lo importante de cualquier tipo de periodista, cualquier tipo de periodismo, quiero decir, no es tanto que sean objetivos como que sean honestos, porque objetivos no hay nadie, y lamentablemente honestos menos tampoco, ¿no? O sea que si ya partimos de esta honestidad y sobre todo de una manera muy clara, dejando muy especificados nuestros valores. O sea que no todo el mundo tiene por qué leernos. O sea, yo defendemos desde Noticias Positivas, defendemos esto en concreto, pero hay una oferta muy grande. O sea, si hay gente que no está de acuerdo en nuestros valores y piensa que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que todo va divinamente, pues tiene una cantidad de una oferta disponible de medios de comunicación pues amplísima, ¿no? Claro. Entonces, digamos que tú has conseguido, ¿no?, con lo de Noticias Positivas en el periódico en el que trabajas, alinear tu gusto, ¿no?, o tu sentido de la vida con lo que haces, ¿no? ¿Podríamos decirlo? ¿O aún no has llegado a ese punto? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que estamos en un aprendizaje continuo, yo creo. Y estos son, igual que te decía antes, herramientas para caminar y para evolucionar personalmente, ¿no? Ha sido muy importante, tanto Noticias Positivas como otros proyectos similares en los que estoy, pues para mi propio aprendizaje y evolución personal. Y en este sentido, pues sí que he hecho muchas cosas que están en línea con mis valores, pero sobre todo he aprendido, ¿no? Y han modificado algunas cosas que te encuentras por el camino, te modifican tus valores y te hacen aprender más, ¿no? Entonces yo lo vería más por ahí, ¿no? O sea, esto es un proceso de aprendizaje, y cuanto más a largo plazo, pues más cuestiona por muchas cosas que tú antes pensabas como incuestionables, ¿no? O sea que a veces la verdad, no solamente de lo que ocurre, sino de ti mismo, pues también hay que buscarla, ¿no? Como decía en el artículo que escribí para vosotros, esto que citaba Machado, ¿no? De tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Pues eso pasa no solamente en la búsqueda de la verdad como medio de comunicación, sino de tu verdad, ¿no? Ya decía la bola de cristal, esto de solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Y eso pasa tanto para crear un medio de comunicación como para tu propia verdad, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ninguna persona es una isla aislada. O sea, somos un continente, ¿no? Y estamos atados a otras personas, primero las que queremos, ¿no?
las de tu casa, tu pareja, tu familia, ¿no? Pero al final estamos enraizados a otras muchas personas, ¿no? Y posiblemente la búsqueda de ti mismo y de lo que sucede alrededor, pues es un proceso, no es una meta. Es un proceso y ojalá sea un proceso que no acabe nunca, ¿no? Ojalá siga buscando dentro de 70 años, bueno, o de 50, no sé cuántos me quedarán por vivir. Ojalá superemos el siglo con la cabeza bien puesta y haciéndonos preguntas, ¿no? Y quizás no sean noticias positivas, quizás sea otra cosa, pero bueno, son escalones en este camino. Digamos que, fíjate qué respuesta más larga te estoy dando, tanto como mis valores no sé, pero que es mi proceso personal, que sí que me ha permitido abrir el proceso personal por el que sí que estoy caminando por donde quiero caminar, totalmente de acuerdo. Qué bueno, me alegro. Y además de ese aprendizaje, ¿qué más te apasiona de tu profesión como, podríamos decirlo, periodista positivo, ¿no? O periodista social, Sí. o periodista de soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona, Daniel? Hay un ámbito claramente relacionado con el aprendizaje y la divulgación. Uh-huh. Yo me acuerdo que no llevábamos mucho tiempo, a lo mejor un año y pico, o sea, en el año 2009 o 2010, que nos escribieron desde Irlanda, porque decían que un colegio de Irlanda que a los chavales les enseñaba español y usaban a veces textos nuestros porque nos veían muy divulgativos y muy bien escritos y tal, ¿no? Y sé que a veces noticias positivas pues permite no tanto ser un medio de comunicación sino un medio de divulgación y aprendizaje, ¿no? Y entonces a mí me gusta pensar que de alguna manera una de mis vocaciones frustradas, que podría haber sido la de profesor, aunque ya te digo que la divulgación y el periodismo deberían tener mucho que ver, ¿no? Pues muchas veces de alguna manera sí que se conectan a través de este tipo de proyectos. Noticias Positivas, por ejemplo, me permitió crear una asociación que se dedicaba a temas de emprendimiento social y que se dedicaba a la creación de eventos de emprendimiento social, que se llamaba Social y Social. Eventos que se hacían sobre todo tipo, economía social, o dentro de la economía social, ámbitos de emprendimiento relacionados con temas como, yo qué sé, pues la moda sostenible o el turismo responsable, un montón de ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y eso ha permitido pues muchas veces crear espacios de conocimiento por un lado y también de colaboración, ¿no? O sea, hay gente que a través de estos eventos que hemos hecho en Social y Social o en Noticias Positivas, pues ha conectado entre sí y han hecho cosas, o sea, se convierten en nodos, ¿no? Al final todos estos puntos son nodos que nos conectan. Uh-huh. Y que hacen que ese continente que se amplíe, ¿no? Y ojalá en el futuro creemos más nodos, más puntos de conexión, porque al final la inteligencia colectiva, que es lo que cambia la sociedad, de cuando todos pensamos juntos, pensamos mejor, pues se basa en esto, ¿no? En que funcionemos todos como un cerebro, ¿no? En solo no puedes, pero con amigos sí, ¿no? Y esto es lo que realmente me apasiona de este trabajo, ¿no? Al final los medios de comunicación son esos medios, ¿no? Y deberían ser como medios herramientas para algo, ¿no? O sea, que muchas veces, lamentablemente, los medios de comunicación grandes casi informan por el valor superficial de la noticia. Hay cosas que tú ves en la tele que son noticias porque tienen una imagen impactante de YouTube, ¿no? O de lo que sea. Y se quedan ahí, tenemos imágenes desgarradoras de no sé qué suceso, ¿no? Y todos sabemos las imágenes desgarradoras, ¿no? Y eso te produce un impacto más emocional que otra cosa y la noticia acaba siendo más ese impacto que lo que realmente sucede y las causas de lo que sucede, ¿no? Y eso supone que nadie va a aprender para saber lo que sucede, ¿no? Decía, pues había un filósofo, creo que era Dewey, creo que era John Dewey, que era un poco un filósofo de la escuela más, digámoslo así, más abierta, más libertaria, de la tradición libertaria norteamericana, de la que viene gente como Noam Chomsky, que decía John Dewey, este filósofo, que una sociedad libre debe producir personas libres, ¿no? Y yo pienso que la libertad tiene mucho que ver con saber dónde estás. Este mapa de usted está aquí,
que lo tengas muy claro. Y una vez que sepas dónde estás, que seas capaz de, dentro del lugar que ocupas en el mundo, no solamente sepas dónde estás, sino tengas capacidad de moverte y de elegir dentro de dónde estás, ¿no? Y claro, para poder saber qué terreno pisas y poder ser libre dentro de ese terreno, el primer paso básico es la, digamos, de saber conocer lo que pasa, ¿no? Tener garantizado un poco el acceso al conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y tener una capacidad crítica, una capacidad de pensar, una capacidad de analizar lo que pasa, de analizar tu contexto y la información que recibes sobre tu contexto, saber pensar, ¿no? Saber pensar requiere tener unos conocimientos adecuados sobre lo que pasa, una información veraz sobre lo que pasa, son los medios, y por supuesto, citando a un filósofo, también saber pensar, tener herramientas para pensar, o sea, tener una cabeza que cultivada, ¿no? Y que sepas que no te puedan, digamos, persuadir, ni sugestionar, ni de alguna manera dirigirte, ¿no? O sea, eso de yo quiero pensar y no que me piensen, ¿no? Porque muchos medios de comunicación te piensan, te dicen lo que tienes que pensar y de qué te tienes que indignar y quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Con lo cual eso significa que te están diciendo que este es el terreno que hay y no hay otro, y este es el mundo que hay y no hay otro. Pues nosotros decimos que a lo mejor no es verdad. Esto es como decía una vez una anécdota de un guerrillero de no sé qué era de un hombre de la teología de la liberación en Sudamérica, ¿no? Que son gente creyente pero de una forma muy curiosa, ¿no? Que ligan un poco la religión a la liberación, digamos, de los más pobres, ¿no? Y contaba una anécdota de uno de la teología de la liberación, contaba un chiste que decía que estaba Moisés, que se presenta ante el pueblo y les trae las tablas de los 10 mandamientos y les dice a la gente del pueblo: estas son las tablas son los 10 mandamientos de Dios, tenéis que obedecerlas para entrar en el reino de los cielos y tal. Y entonces va y levanta la mano uno de los vecinos de Moisés y le dice: Moisés, tío, ¿de qué vas? Esta no es la palabra de Dios, esa es tu letra. Pues eso es lo que pasa muchas veces con los medios de comunicación, ¿no? Que tiene como verdades absolutas cosas que no, tío, que esto no es verdad, que esta es tu letra, esta no es la única verdad. Entonces, claro, esto no significa que no vamos con la posición de esta no es la verdad de la nuestra, tampoco es esa. Pero nosotros sí que tenemos muy claro que tiene que haber alternativas, que está muy bien que esta gente dice su verdad, pero nosotros decimos la nuestra, ¿no? Y si la gente tiene acceso a toda la información a la que damos unos y a la que dan otros, y además ya te digo, saben pensar, tienen eso que se llama filosofía y que debería de recuperarse, ¿no? Y que si se ataca es por algo, ¿no? Precisamente para que la gente no sepa pensar y no sepa elegir, ¿no? Y bueno, si le damos las herramientas para que sepan pensar y sepan elegir y tienen tanto lo que dicen unos como otros, pues al menos tienes más herramientas, ¿no? Para elegir. ¿Y tú crees que España, bueno, por centrarnos en nuestro país, ¿no? Necesita más herramientas de este tipo, es decir, más medios de comunicación como noticiaspositivas.net o Cuéntame algo bueno? O quizá no más, sino más calidad que cantidad. ¿Qué opinas? El panorama mediático de este país es para analizar, porque hay una enorme verdad. Para otra charla, ¿no? Da para muchísimo. Hay los medios de comunicación más grandes pues viven una crisis enorme, eso está clarísimo. Pero luego están surgiendo otras cosas por ahí muy interesantes, otros modelos de medios de comunicación que yo creo que son más libres y que están financiados, muchos de ellos tienen publicidad, pero sobre todo están financiados por los oyentes o por los lectores, ¿no? Porque hay que tener claro que nada es gratis y alguien paga por la información, ¿no? Y la información que tú crees que es gratis, que estás recibiendo por la radio, pues no es gratis, la está pagando alguien. Por ejemplo, alguien que haya seguido la crisis económica exclusivamente por los grandes medios de comunicación de masas, pues posiblemente no entenderá nada de lo que está pasando. Porque si según el periódico o la radio de turno estamos haciendo todo lo que teníamos que hacer porque no había alternativa y había que arrimar el hombro
ya había que hacer estas dolorosas pero necesarias e imprescindibles reformas, ¿por qué no salimos del hoyo? Y lo dices, claro, a lo mejor es porque estos medios de comunicación tan importantes son propiedad accionarial de determinadas entidades financieras, que evidentemente no van a dejar que salgan otras noticias o no les va a interesar, ¿no? Es como lo que sucede en otros ámbitos mucho. Por ejemplo, a mí me indigna personalmente mucho el tema de las pensiones, ¿no? Como los grandes medios de comunicación de masas dicen siempre noticias de que vamos a tener que hacernos un plan privado de pensiones porque no va a haber pensiones públicas, como si eso fuera algo natural, como si eso fuera como movimiento de las mareas, ¿no? Cuando en realidad, si escarbamos en el tema, es que claro, que haya o no haya pensiones públicas es una cuestión política, en el sentido del término político de lo que decide la sociedad, y mañana puede haber pensiones perfectamente si apostamos por otro modelo, ¿no? De reparto de las pensiones. Hay otras alternativas que nos exploran, pero claro, luego te das cuenta de que detrás de los medios de comunicación de masas están los bancos que venden fondos de pensiones. Entonces, evidentemente, ¿por qué transmiten ese miedo, no? Pero claro, está claro, ¿no? Lo transmiten porque los dueños de esos medios de comunicación se dedican precisamente a vender planes de pensiones. Pero ya un periodista de estos medios que tanto transmiten esto de que tenemos que hacernos planes de pensiones privados, le diría, ¿y qué prefieres? ¿Que te haga el plan de pensiones alguien que te vende preferentes? ¿O de uno de estos bancos que han quebrado? Porque, claro, se supone que las pensiones públicas son insostenibles. Venga, pues, de verdad que es mucho más sostenible un plan de pensiones de uno de estos bancos que a lo mejor, yo qué sé, puede volver a ser rescatado mañana, y que curiosamente sí que habría dinero para rescatarlo, pero no para nuestras pensiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así con todos los temas que queramos, ¿no? Entonces, claro, cuando en medios de comunicación surgen nuevos modelos de negocio entre los medios de comunicación que están apareciendo, que se basan sobre todo en la financiación que les dan los oyentes, pues eso significa que habrá medios de comunicación que podrán hablar de estos temas sin miedo a ser despedidos, ¿no? Eso sin entrar en otros temas, ¿no? De cómo se dirigen ciertos medios y que no solo tiene que ver con los dueños de los mismos, sino a ciertas culturas de dirección, ¿no? De los consejos de administración y de quienes mandan, ¿no? Podemos hablar de lo que ha pasado con los papeles de Panamá. Que hay muchísimos ejemplos, ¿no? En Cadena SER, por ejemplo, ¿no? O lo que está sucediendo, fíjate, hoy no ha salido el diario El Mundo a los kioscos, que están en huelga, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores, por los despidos. Entonces, bueno, ¿tú crees que hacen falta más o no hacen falta más medios en nuestra línea, ¿no? En nuestra línea, está todo por hacer. Está todo por hacer. A ver, hay espacio dentro de lo que yo llamo periodismo de soluciones, hay espacios, hay determinadas secciones dentro de estos medios, ¿no? Dentro del diario.es o de La Marea, hay determinadas secciones que se podrían encuadrar dentro del periodismo de soluciones, que al final yo creo que está muy relacionado con lo que nos gusta, noticias positivas o cuéntame algo bueno, pero está todo por hacer. Está todo por hacer, o sea, necesitamos, no sé si más medios o al menos que crezcamos los que estamos, o si quieres que nos unamos y cojamos fuerza, ¿no? Insisto, solo no puedes con amigos, sí. Entonces, pues... De acuerdo contigo. Claro que sí, es que no hay más, es que en ese ámbito del periodismo de soluciones nos hace mucha falta. Y esto solo vamos a conseguir abrir este necesario campo a través de la unión. Está todo por hacer, ¿no? Lo interesante es que nos encantaría hacerlo y que tenemos ganas, o sea que eso es ponerse, ¿no? Como diría Jenny Joplin, todo es ponerse. ¿Y tú qué consejos podría darle, Daniel, a los periodistas que quieren ponerse a trabajar ya? Decía, los nuevos recién licenciados, salidos del horno, que se encuentran con este panorama, ¿no? En España. Fíjate, el sistema cada vez, me refiero al sistema educativo, cada vez es más perverso, ¿no? Ahora haces un grado, que por cierto es carísimo, es de las universidades más caras de Europa, y luego tienes que hacer un máster, porque se te vende que si no haces un máster no eres nadie, ¿no? Pero en realidad lo que te hace periodista, a mi entender, no es eso.
yo las principales cosas que he hecho en el periodismo ha sido básicamente pues porque he tomado una dirección y he intentado crecer en esa dirección. O sea, yo al periodista diría algo al que está empezando también desde la conciencia de que tampoco llevo yo tanto, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente creo que lo importante es que intentes especializarte en lo que te gusta, ¿no? Que hables de algo que sepas y te guste. O sea, para mí el mejor máster que hay es el de coger un tema que te guste y te apasiona y andar por ahí y convertirte en una referencia en eso y o al menos ser capaz de acceder, tener las herramientas y los contactos para acceder a esa referencia sobre el tema. Uh-huh. En los medios de comunicación hablan mucha gente que no son periodistas y eso pues hay gente que se lo toma mal. Pero claro, yo también entiendo que si eso es por puro amarillismo o por la Belén Esteban de turno me parece mal. Pero si es por hablar de ciertos temas en los que se requiere personas que estén conectadas con esos temas, pues me parece bien, en el sentido de que a veces una persona que se ha especializado muchísimo en un tema y que además sabe comunicarlo es mejor periodista que un chaval o una chavala que tengan 8 másteres de periodismo pero que no sepa nada de eso. Por ejemplo, este hombre que te hablaba antes, mi gran amigo Carlos de Prada, todo un premio Global 500 de las Naciones Unidas, un premio nacional de medio ambiente, premio Castilla y León de conservación de la naturaleza. Te puedo citar, es una de las grandes eminencias de España de medio ambiente y a nivel internacional. Pues este hombre es periodista, es divulgador de la naturaleza, no tiene la carrera de periodismo, pero era un hombre que con 16 años se iba al campo a anillar aves. Era un hombre que ha hecho hasta crías de aves silvestres. Es un hombre que lo cuenta de una manera impresionante, tiene una capacidad de comunicar impresionante y sabía tanto que al final pues un tío como Antonio Herrero, que era un gran periodista del que llevaba en ese momento el programa de radio más escuchado en España, pues le invita a colaborar de estos temas, ¿no? Y claro, pues al final este señor se acaba convirtiendo en una referencia que lleva como 30 años hablando en los grandes medios de comunicación de este país de estos temas, ¿no? Entonces, claro, básicamente el mejor consejo para un periodista que tenga algo que contar sobre algo interesante, claro. Sí, pero que se especialice en un tema, es decir, que coja un tema que le gusta y que se especialice, ¿no? Al lugar de ser multicampo, por así decirlo, ¿no? Hombre, a ver, es que las técnicas esenciales del periodismo se aprenden como en un taller, ¿no? O sea, la redacción periodística tiene una serie de códigos que se aprenden en 2 tardes. Hablar en la radio o hablar en la tele, pues también todo se hace camino al andar y es así, se aprende. Ya te digo, son técnicas, eso se va mejorando poco a poco. Lo complicado es que mañana tengas un colaborador de un tema y te digan, pues quiero hablar de esto, y tú sepas cómo hablar de esta persona, de este tema en concreto, que tú digas, sí, pues yo este tema lo domino. Claro. Eso es lo complicado, ¿no? Y muchas veces han hecho mucho daño las redes sociales en el sentido de que antes el periodista tenía que tener mucha calle. Tenía que saber llegar como a las fuentes de información, ¿no? Ahora la fuente de información es que tú puedes ver puedes llegar muy fácilmente a ella con Google o incluso en Twitter, ¿no? Entonces yo creo que hay que demandar que el periodista sea otra vez ese tío que primero, o esa tía, esa persona que primero sabe moverse por la calle y que sabe llegar a la persona concreta que te va a contar lo que tú necesitas de ese tema concreto, ¿no? El periodista es un tío o una tía, una persona que primero sabe moverse, que primero sabe dónde llegar a la información y luego ya escribe o locuta o lo que sea, pero primero es que tengas esa capacidad relacional, ¿no? Un periodista es una persona que primero sabe dónde pisar y dónde tiene que ir y luego pues ya lo demás. Qué bueno, Daniel, pues hablaremos más a menudo, si quieres, vamos, podemos más adelante tener otra charlita ahí de un tema concreto, ¿no? O a lo mejor profundizar en el periodismo de soluciones, me gusta mucho ese término.
estoy a Muy vuestra bonito, es disposición. muy bonito, es muy bonito. Cualquier cosa que haga falta, si yo, salvo motivo de fuerza mayor, o sea, siempre que yo pueda atenderos, evidentemente estamos aquí para eso, para divulgar todo lo que podemos divulgar desde este pequeño espacio. Y ya te digo, inteligencia colectiva solo no puedes, con amigos sí. Así que cuanto más neuronas y un cerebro más grande, con más personas conectadas creemos, mejor. Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que sí. Sí. Contáis con mis neuronas. Y tú con las nuestras. Daniel, pues muchas gracias. Y hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Entrevista de Cuéntame Algo Bueno.